Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión continuaremos con el tema de constante de equilibrio y empezaremos a plantear el principio de Le Chatelier. En las sesiones pasadas comenzamos a definir para gases ideales la constante de equilibrio y llegamos a algunas conclusiones, como la expresión que relaciona a la constante de equilibrio en función de las presiones de gases ideales y lo relacionamos con el cambio de energía de Gibbs estándar entre RT. Tomando esta ecuación, llegamos a una relación entre la constante de equilibrio y el delta H de reacción, el delta de entalpía, la entalpía de reacción, y esta ecuación la manipulamos para crear una representación gráfica de ella y visualizar cómo es la dependencia de la constante de equilibrio con el cambio de temperatura. Y vimos que dependiendo del sentido exotérmico o endotérmico de la reacción, afecta de manera distinta el cambio de temperatura a la constante de equilibrio. Por ejemplo, establecimos para una reacción hipotética donde tenemos 4 especies en fase gas y se comportan estos gases como gases ideales, donde tenemos que la especie A reacciona con la especie B con coeficientes alfa y beta respectivamente, y como producto obtenemos las especies C y D con los coeficientes gamma y delta respectivamente. Esta es la expresión de la constante de equilibrio para esa reacción hipotética. A más B que da C más D. Bien, si el delta de entalpía, si el delta H estándar es mayor a 0, tenemos una reacción endotérmica y este término va a ser positivo. Con ello, el logaritmo natural de la constante y también la constante van a aumentar con la temperatura, van a ser positivos también. ¿Okay? Si aumenta este término en sentido positivo, el logaritmo natural de la constante también aumenta con la temperatura. Ahora, para el caso exotérmico, donde tendremos un delta H negativo, tendremos en la constante de equilibrio el efecto contrario. Este término va a disminuir con la temperatura. Y hicimos un ejemplo para tomar datos de la constante de equilibrio en función de presiones parciales y ver y determinar el sentido de la reacción en términos de una reacción endotérmica o una reacción exotérmica. Bien, nuestra ecuación de trabajo la manipulamos para llegar a esta representación gráfica, donde tenemos el inverso de la temperatura en función del logaritmo natural de la constante de equilibrio. En este caso hipotético, esta reacción o esta representación tiene una pendiente positiva. Podemos tener una reacción que presente, en lugar de esta tendencia ascendente, puede tener una pendiente negativa.
y asignamos a esa pendiente con el valor del menos delta H de R, en R, donde R es la constante de los gases. Así, para conocer valores de la constante de equilibrio, los puedo determinar a partir de un delta H que consideramos constante en este hipotético intervalo de temperaturas. Es decir, la pendiente debe mantenerse constante para que sea válida esta expresión y consideremos este término delta H como constante. Con ese término, esa pendiente, podemos determinar valores de la constante de equilibrio. Funciona de los dos lados. Si yo tengo valores del equilibrio que obtuve a partir de presiones parciales, puedo estimar un delta H constante en ese intervalo de temperaturas. Si este delta H no fuera constante, es decir, que esta gráfica empezara a tomar una forma curva, por ejemplo, necesitaríamos modelar el delta H como una función de la temperatura e integrar esa función. Por ahora vamos a asumir que esto es constante. Otra manera o otra forma de aprovechar esta ecuación que relaciona la constante con el delta H, vimos que es directamente calcular a distintas temperaturas la constante de equilibrio a partir de nuestros datos y de nuestra pendiente generada en esta representación. Así que con una integración sencilla podemos determinar en una temperatura de interés, una temperatura 2, podemos determinar una constante de equilibrio en una temperatura 2. Integrando, nos queda una ecuación de este estilo. Y de nuevo, es para que esto funcione, el delta H debe ser constante. Si no fuera constante, vean que en esta integral no podríamos sacar este delta H, sino que lo tendríamos que expresar como una función de la temperatura y quedaría dentro de la diferencial. O dentro de esta integral que necesitamos resolver entre estos dos límites, la temperatura 1 y la temperatura 2. En este caso, asumimos que es constante. Así, si yo tengo el dato de la temperatura 1 y el correspondiente valor de la constante de equilibrio a esa temperatura, y yo necesito ahora para una temperatura 2 encontrar el valor de la constante de equilibrio, hacemos un despeje para encontrar el valor de esta constante 2. En el ejemplo numérico que usamos, estudiamos esta reacción en este sentido, la formación del dímero del óxido de nitrógeno, una reacción reversible. Esto quiere decir que una vez formado el dímero, este se descompone a su vez en el dióxido de nitrógeno de nuevo, y el dióxido de nitrógeno reacciona de nuevo para formar este enlace y formar el dímero, es decir, una reacción reversible en el que tenemos un equilibrio dinámico. ¿Okay? A partir de los datos que dispongamos, por ejemplo, aquí tenemos los datos de temperatura y los datos de las presiones parciales de estos dos gases, podemos construir el inverso de la temperatura, que es lo que me exige esta representación, y el cálculo del logaritmo natural. Con estos datos escritos de esta manera, vemos que la pendiente es positiva y se asemeja a una línea recta.
la pendiente la asociamos al delta H y, por ejemplo, usando un valor de R de 8.314 en joules mol Kelvin, obtenemos un delta H negativo de 57.209 joules por mol a partir de estos datos de la constante de equilibrio. Y en este caso sería una reacción escrita de este modo, es una reacción exotérmica. Una vez establecida la ecuación que representa los datos experimentales de la constante de equilibrio, podemos determinar a cualquier temperatura, bueno, no a cualquier temperatura, temperaturas que estén dentro del intervalo de nuestro experimento. Si salimos de ese intervalo, haríamos una extrapolación y en ese caso no podríamos garantizar que el delta H fuera constante. Fuera de este intervalo no podemos asumir que ese delta H es constante. Dentro de nuestros datos experimentales que van desde aproximadamente 273 Kelvin a 330 Kelvin, en ese intervalo podemos asumir que este delta H es constante y dentro de ese intervalo encontrar valores de la constante de equilibrio que no estén en nuestros datos experimentales. Hicimos un ejemplo donde tomábamos la temperatura de 298 Kelvin y tenemos un valor de la constante de equilibrio de 8.8 y queríamos comprobar el valor a 273 Kelvin para esta constante de equilibrio. Tomamos el valor del delta H, sustituyendo en la ecuación de trabajo, y obtenemos en el despeje, el cual es importante recordar que el inverso de la función logaritmo natural es la exponencial, y obteníamos un valor de 72.6 para esa temperatura 2. Bien, una vez que sabemos cómo movernos en este intervalo de temperaturas para calcular cualquier constante de equilibrio a partir de la pendiente, nos quedaba asignar un significado a la ordenada al origen de esta representación. Y para ello recurrimos a la definición del delta G, que es igual al cambio en entalpía menos el producto de temperatura por delta S. Sabemos también que el delta G lo podemos relacionar con la constante de equilibrio a partir de esta ecuación y pues sustituimos o combinamos estas dos ecuaciones aprovechando el delta G, con lo que llegamos a una ecuación en la que aparece nuestra variable dependiente, el logaritmo natural de Kp, y que es igual a una función de nuestra variable de trabajo, que es el inverso de la temperatura, multiplicado por la pendiente, que ya habíamos asignado como el delta H en R, y ahora la ordenada al origen, gracias a esta sustitución, vemos que queda representada como el delta S en R. En este ejemplo de la formación del dímero del óxido de nitrógeno, obtenemos una ordenada al origen de menos 20.92 y despejamos a partir de ese valor un delta S. El cual tendrá estas unidades, Joule por mol Kelvin. Bien, eso es lo que hicimos la clase pasada.
es decir, a partir de datos de constantes de equilibrio, datos de presiones, por ejemplo, y empleando la reacción para plantear la constante de equilibrio, podemos llegar a determinar tanto el delta G para cada temperatura, como el delta H si es constante, y el delta S si es constante también. Ahora vamos a aprovechar esta misma ecuación. Ahora la voy a escribir de esta manera, es decir, tenemos el dímero que se descompone en el dióxido de nitrógeno, pero a su vez el dióxido de nitrógeno se une para formar el dímero. Estamos en esta reacción con nuestros dos gases involucrados. Ahora, esta reacción es recurrente para visualizar el equilibrio dinámico, es decir, este juego en el que al inicio tengo el dímero que reacciona y tengo ahora el dióxido, pero este reacciona y genera dímero y estamos en este ir y venir de la constante de este equilibrio para la reacción y vamos a ver cómo es esto en el laboratorio. Bien, vean que en esta gráfica tenemos a una temperatura baja para el sistema, una temperatura donde tenemos congelado al dímero, ¿ok? Está congelado este tetróxido de dinitrógeno y en nuestra ampolleta donde está contenido está en la parte de abajo, ¿no? Como un sólido. Después, al aumentar la temperatura, llevarlo a una temperatura ambiente, sublima, pasa a la fase gas y empieza este equilibrio. Empieza a aparecer el dióxido de nitrógeno, el cual, como efecto macroscópico, este dióxido tiene un color como pardo o rojizo, el cual comienza a aparecer en nuestra ampolleta como esta coloración, ¿no? Ya no es este color transparente o translúcido, sino que la aparición del gas del dióxido, estas partículas color pardo o rojizo, comienzan a colorear el tubo de ensayo. Así, entre más gas de dióxido de nitrógeno tengamos, el color va a ir cambiando y si tenemos más moléculas del dióxido de nitrógeno, tendremos una coloración más marcada. Así, en el equilibrio, tenemos moléculas transparentes o translúcidas convirtiéndose en las moléculas rojas, pero también las moléculas rojas pasan a ser moléculas azules. Y en el equilibrio se ve de este estilo. Ahora vamos a, una vez que vemos cómo es el fenómeno, visualmente tenemos un cambio en la coloración y en el equilibrio tenemos velocidades de reacción igualadas, ¿ok? Con la misma velocidad con la que se forma el dióxido de nitrógeno, con esa misma velocidad de reacción que veremos en la parte de cinética de este curso, con esa misma velocidad se forma el dímero y macroscópicamente se ve un color uniforme de las especies que están coexistiendo. Bien, ahora, ¿cómo se ve esto en una gráfica? Si tenemos la posibilidad de monitorear concentraciones para estos dos gases con alguna técnica experimental, somos capaces de determinar con respecto al tiempo la presencia de cada una de ellas. Y bien, aquí tenemos tres posibles escenarios.
Vean que aquí es el inicio de nuestra medición, un tiempo cero, en el cual, por ejemplo, podríamos tener presencia solamente del dióxido de nitrógeno. Y conforme pasa el tiempo, la concentración del dióxido de nitrógeno empieza a disminuir y comienza la producción del dímero. Es aproximadamente es el escenario que teníamos al inicio de la sesión. Esta es la reacción que teníamos y con la cual calculamos constantes de equilibrio y deltas H. Este es ese escenario. Después de cierto tiempo, ¿sí? Un poco rápido. ¿Podría explicar de la diapositiva anterior lo que sucedía en el B? Es que no escuché muy bien. En el B, Sí, en el caso de que estaba ocurriendo. bueno, una vez que retiramos a nuestro reactivo, que en este caso va a ser el tetróxido, que está congelado en una temperatura baja, sublima y comienza a reaccionar para formar el dióxido de nitrógeno. Una vez que comienza esta reacción, en el tubo de ensayo comienza a aparecer una coloración amarilla al principio por la presencia de estas moléculas de dióxido de nitrógeno que son pardas, ¿no? De color rojo. Entre más avance la reacción, mayor presencia tendremos ya en la parte última de esta diapositiva y tendremos mayor presencia del dióxido de nitrógeno en equilibrio con nuestro reactivo inicial, que era el tetróxido de nitrógeno. En el tubo se ve como una coloración uniforme, ya de un color más intenso debido a que ya hay más moléculas del dióxido. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ahora, esto Profesor, puede... ¿Sí? disculpe, yo tengo una duda. Bueno, es con respecto a la ecuación de la constante de equilibrio. Sí. ¿Por qué el delta H se puede mantener constante durante cierto intervalo? Bueno, eso lo determinamos con los valores experimentales. Es decir, vamos a ver la gráfica. Por ejemplo, aquí. Digamos que yo no sé nada de la reacción hasta que no grafico en este sentido. ¿Ok? Tomo mis datos, nuestra variable que estábamos cambiando, y a partir de mis datos experimentales de la constante de equilibrio, que en este caso son dos gases, es decir, a partir de presiones parciales que yo determino, puedo hacer esta gráfica. Bien, esta gráfica puede tener cualquier, digamos, forma. Estos datos experimentales a priori no sé cómo se van a ver. En este caso, representan una línea recta. ¿Ok? Dentro de este intervalo, dentro de mis datos experimentales, se parece mucho a una línea recta, lo cual confirmo con mi ajuste lineal. Dado que es una línea recta, tiene asociada una pendiente que se cumple en todo el intervalo. Al ver nuestra ecuación, que teníamos en la gráfica inicial, si se cumple la pendiente constante, es decir, los datos experimentales, la información que nos dan es que hay una pendiente constante. ¿Ok? Eso nos dicen los datos experimentales. Así lo asociamos en la ecuación anterior. Aquí, por ejemplo, si los datos experimentales están dictando que se comporta esta representación como una línea recta, es decir, este cambio es una línea recta,
con una pendiente constante. Si eso se cumple, como vemos que está pasando, esa pendiente es igual al menos delta H en R, gracias a nuestra deducción de la ecuación de Gibbs-Helmholtz. Y por ello decimos que es constante, debido a que los datos experimentales indican que es una pendiente que se cumple en todo el intervalo, es la misma pendiente durante todo nuestro experimento. Por ello decimos que el delta H es constante. Ah, ok, es como el comportamiento básicamente de la ecuación de la línea recta, ¿no? Que sería y igual a mx más b. O sea, por así Exacto, decirlo, el delta h sería como el m. exactamente. Sí, Ah, ok, gracias. Sí, porque también había exactamente. visto de que por ejemplo, cuando se empieza a alejar el valor, o sea, cuando se empieza a alejar del intervalo, comienza a variar o sea, comienza a haber algunas variaciones y ya no se cumple como tal. Que por eso Exacto, debía ser algo así como en cierto intervalo. exactamente. Por Ah, ejemplo, ok. aquí tenemos nuestro intervalo, que en este sí se cumple que es una línea recta, pero podría ser que yo extienda mi experimento a valores, en este caso serían temperaturas bajas, están de este lado, ¿verdad? Si yo extiendo mi experimento, podría ser que el próximo, bien, si yo lo extiendo y se sigue cumpliendo, tendría que ser de este estilo. Pero puede suceder, y es muy probable que eso suceda, que los datos experimentales empiecen a desviarse de esa línea roja, que comiencen a tener curvatura hacia arriba, por ejemplo. En ese caso, el delta H ya no sería constante, sino que sería una función del inverso de temperatura. Por ejemplo, podría decir que el delta H es una función parabólica, que en vez de una línea recta, esto fuera una ecuación de segundo grado. Bien, si quieren, la próxima clase les preparo un ejemplo donde esto suceda para ver qué hacemos en ese caso. En caso de que la constante de equilibrio nos diga que hay un intervalo en el que sí es una línea recta, pero después de cierta temperatura se aleja, ¿no?, del comportamiento lineal. Aquí tendremos que proponer un modelo. Aquí nuestra propuesta era una línea recta que funciona en este intervalo, pero podemos plantear un modelo a otro intervalo de temperaturas donde represente los datos experimentales cuando ya no son una línea recta. Un ejemplo muy sencillo es decir, bueno, ahora no es una línea recta, va a ser una parábola, ¿ok? Una ecuación de segundo grado. ¿De acuerdo? Si quieren, preparo ese ejemplo para que veamos cómo se haría. Sí, profesor, gracias. Bueno, ahora en este caso vamos a seguir asumiendo que es constante, ¿ok? Que esta entalpía es la misma en todos en este intervalo. Y lo que estábamos viendo era, para esta reacción, cómo se comporta el equilibrio, ¿no? Macroscópicamente lo que observamos es que teníamos al inicio un sólido, después al empezar a aparecer nuestro producto, tiene una coloración y se observa una mezcla de ese color, y conforme aumenta la presencia de ese gas de color intenso, ya la ampolleta adquiere esta coloración, que con el tiempo en el equilibrio, esto quiere decir que la coloración ya se mantiene. Eso quiere decir que está en equilibrio. La coloración estaría constante, lo que indicaría que se convierte a la misma velocidad de un lado que hacia el otro. Eso quiere decir el equilibrio dinámico de esta especie. Felizmente, es de colores y podemos verlo macroscópicamente. Ahora, comentábamos que
podemos tener 3 escenarios en nuestras ampolletas. Una ampolleta en la que no tenga este tetróxido, sino que solamente tenga el color intenso, ¿no? Solamente tengo el color rojo del dióxido de nitrógeno. La reacción nos dice que va a empezar a disminuir esa concentración inicial y comienza a aumentar el dímero, ¿ok? Hasta un valor característico, un tiempo característico, en el cual las concentraciones ya no cambian. Es decir, la velocidad con la que se convierte este gas hacia este gas es la misma que la que este gas se convierte en el tetróxido. Macroscópicamente, en nuestro experimento ya no veríamos cambios en la coloración, gracias a que esto es de colores, pero en la manera analítica, en nuestro experimento, midiendo la concentración, ya no cambiarían. Bien, en nuestra segunda propuesta, que es más parecida a lo que vemos en la gráfica anterior, tenemos una concentración inicial del compuesto que es transparente al tiempo cero y va a ir disminuyendo y va a empezar a aparecer esta molécula que vemos empieza a colorear el tubo de ensayo hasta una concentración característica. Bueno, un tiempo característico donde encontramos el equilibrio. Esta sería la concentración de equilibrio para el gas tetróxido y esta es la concentración de equilibrio para el dióxido. ¿Ok? Es decir, la velocidad con la que se forma el dióxido de nitrógeno es la misma velocidad con la que se forma el tetróxido. Esto es, se ha establecido el equilibrio dinámico. Vean que no estoy diciendo que deja de reaccionar, ¿ok? A pesar de que la concentración ya es la misma, eso no implica que la reacción se ha detenido. Solo implica que las velocidades son las mismas, ¿ok? Lo mismo, digamos, lo mismo que se genera de un lado es lo mismo que se genera del otro lado. Y por último, podemos tener un escenario en el que en el tiempo cero podemos tener concentración inicial de ambos gases, ¿ok? Y dependiendo de las condiciones en las que estemos, se puede generar. En este caso, se está produciendo el tetróxido y se está generando a partir del dióxido de nitrógeno. En este escenario llegamos a una concentración más alta del tetróxido y una concentración más baja del dióxido de nitrógeno. Este es otro escenario que puede ocurrir, pero se cumple también al llegar a un intervalo de tiempo, a un tiempo característico, donde las concentraciones se mantienen constantes, las velocidades con la que se genera este gas es la misma con la que se genera este gas y se establece el equilibrio dinámico. ¿Ok? Bien, ahora vean que pues nos interesa, dependiendo de nuestra aplicación, saber qué concentración va a ser la de equilibrio. ¿Ok? De eso va a depender si optamos por cada uno de estos escenarios, dependiendo de si nos interesa tener mayor concentración del dióxido de nitrógeno o si nos interesa tener mayor presencia del tetróxido de nitrógeno. Bien, vamos a ver otra gráfica donde ejemplificamos esto. Bien, aquí tenemos en este círculo, tenemos nada más el tetróxido que macroscópicamente se ve transparente.
¿Ok? Aquí hay presencia del tetróxido, es decir, este circulito nos indica que estamos en una cierta concentración al tiempo cero. ¿Ok? Nuestro tubo de ensayo comienza transparente. Y conforme pasa el tiempo, es decir, abandono la condición en la que solo hay esta especie, comienza la aparición del dióxido de nitrógeno, que en nuestro tubo, vean en nuestro segundo recuadrito, comienza a colorearse. ¿Por qué? Porque ya tenemos tanto moléculas del tetróxido, que son esta que estoy circulando, que es transparente, pero también ya comienza la aparición de nuestra molécula que empieza a colorear el sistema, que es el dióxido de nitrógeno, la que circule en rojo. Es decir, estaríamos en esta parte, ¿no? Ya tenemos una presencia, una concentración del dióxido de nitrógeno y macroscópicamente esta reacción sucede que es de color, ¿no? Y ya empieza a colorearse. Ahora vean que aquí ya tenemos nuestro equilibrio a cierto tiempo. Lo que observamos es que la coloración se mantendrá constante. Y vean, tenemos presencia de la molécula que colorea, que es el dióxido, pero también tenemos presencia de la molécula que es transparente. Okay, vean que este tipo de gráficas, la segunda gráfica, es el tipo de gráficas que vamos a ver en la parte de cinética. Este rate, que en español se llama rapidez de reacción o tasa de cambio para la reacción, y va a relacionar al tiempo con la presencia de las especies. ¿Okay? Bueno, esta gráfica es lo que nos va a ocupar en la última parte del curso. Bien, y de nuevo, las concentraciones en el equilibrio son constantes, pero eso no quiere decir que se ha detenido esta reacción. Solo quiere decir que las velocidades de reacción, este rate, ya es el mismo. Vean que aquí llegan a un valor común, que es la rapidez de equilibrio. La velocidad de equilibrio es la misma en este valor característico. La misma velocidad con la que se forma el dióxido de nitrógeno es la misma con la que se forma el tetróxido. ¿Ok? ¿Tienen duda de este ejemplo? De cómo estamos planteando este equilibrio. No, profe, todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de los óxidos de nitrógeno. Ahora vamos a usar esta gráfica que nos las presta el doctor López Cervantes, nuestro compañero José Luis, en el cual usa una de mis imágenes de ampolleta, pero yo uso su gráfica de tiempo y estamos viendo cantidad de yoduro de hidrógeno. Esta es una gráfica de la síntesis de yoduro de hidrógeno, es decir, tenemos una reacción reversible donde el yoduro de hidrógeno se disocia y forma los gases hidrógeno y yodo. Pero tenemos también que estos dos gases reaccionan y forman el yoduro de hidrógeno. ¿Ok? Tenemos una reacción reversible. ¿Ok? Así que vean, en este escenario, al inicio de nuestro tiempo, tenemos una concentración inicial de yoduro de hidrógeno. ¿Ok? Y no tenemos nada de
los gases disociados. No tenemos al inicio ni yodo ni hidrógeno. Conforme pasa el tiempo, va disminuyendo la cantidad del yoduro de hidrógeno. ¿Okay? Y entonces, al disminuir este yoduro de hidrógeno, comienza a aparecer tanto el yodo como el hidrógeno. ¿Okay? Y llegan a una, en este caso, llegan a una concentración de equilibrio, donde no se ha detenido la reacción, simplemente la velocidad con la que se disocia el yoduro de hidrógeno es la misma con la que los gases yodo e hidrógeno forman el yoduro. ¿Okay? Esta sería una concentración de equilibrio, donde ambas velocidades de reacción se han equilibrado y tenemos presencia tanto del yoduro como de estos dos gases. Ahora vamos a verlo con esta misma reacción, pero con unos cuantos números. Ok. Bien, ven que aquí tenemos el tiempo en minutos y cantidad de yoduro de hidrógeno en azul. Este es otro escenario donde al inicio de nuestra reacción en azul vemos que no hay nada de yoduro de hidrógeno, sino que lo que hay al inicio es ambos gases, el hidrógeno y el yodo, en una concentración X, o en este caso cercana a 1 en mol, y 0.9 en mol para ambos gases. Conforme pasa el tiempo, disminuye la concentración de ambos gases y se favorece o estamos observando la formación del yoduro en esta parte de la gráfica que vamos a llamar régimen dinámico o cinético, ya que estamos en función del tiempo. ¿Okay? Estas concentraciones de las tres especies involucradas están cambiando con el tiempo, así nos encontramos en el régimen dinámico. Dependemos del tiempo. Después de un intervalo específico, que en este caso, en este ejemplo, es cerca de los 70 minutos, y llegamos a concentraciones que ya no están cambiando para las tres especies involucradas. Vean, en este ejemplo, el yoduro de hidrógeno llega a una concentración de... Mi gato quiere participar y quiere decir que el yoduro de hidrógeno, así es, está en 0.95, ¿ok? En mol. Esta es la concentración a la que llegamos de yoduro de hidrógeno, ¿ok? En cambio, vean que tanto el yodo como el hidrógeno pasaron a una concentración pues baja, de 0.15 y 0.095. De nuevo, hacemos hincapié. Después de este tiempo característico, la reacción no se ha detenido, solamente ingresamos a lo que llamamos el régimen, al equilibrio, el equilibrio de esta reacción reversible, donde la velocidad con la que se forma el yoduro de hidrógeno es la misma con la que se disocia y forma el yodo y el hidrógeno. ¿Ok? Vean, aquí la constante de equilibrio está planteada no en presiones, sino está planteada en cantidad de moles. Pero es exactamente como lo habíamos planteado para presiones. Tenemos el producto de la cantidad de moles del yodo y del hidrógeno. Vean, el coeficiente estequiométrico para ambos es de 1. Reactivos, escrito de esta manera. Y la cantidad de moles al cuadrado para el yoduro de hidrógeno, que
nuestro producto en este ejemplo. Y se obtiene para este ejemplo, para esta cantidad de moles, que después de ingresar al régimen al equilibrio, tenemos una constante de 63. Vean, de nuevo no indicamos unidades, porque la constante de equilibrio no tiene unidades. ¿Ok? Y vean, la constante de equilibrio es mayor a 1, así que escrito de esta forma, tenemos una presencia mayoritaria del yoduro de hidrógeno después de ingresar al régimen al equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de este planteamiento, de cómo estamos planteando esta síntesis? No, perfecto, todo bien. Muy bien. Ahora, vamos a... Sí, Una pregunta rápida. Bueno, los valores son como la concentración, el 0.95. sí, es mol. Es mol nada más. Aquí Gracias. olvidamos ponerle las unidades, pero es en mol. ¿Ok? Iniciamos con un mol de yodo, 0.9 moles de hidrógeno, 0 moles de yoduro de hidrógeno y llegamos a 0.95 mol, 0.15 para el yodo y 0.095 para el hidrógeno. ¿Okay? Esos son los valores que ingresamos a la expresión de la constante de equilibrio, que ahora no está escrita en función de la presión parcial, sino en función de los moles. Pero está escrita con la misma estructura que habíamos visto. Reactivos en la parte inferior elevados a su coeficiente estequiométrico, productos en el numerador elevado a su coeficiente estequiométrico. Sí, profe, gracias. Va, ok. Bueno, vamos a empezar a plantear el principio de Le Chatelier. Tal vez no nos dé tiempo de ver todo lo que teníamos planeado, pero bueno, podemos empezar a platicar del principio de Le Chatelier. Vean que las reacciones reversibles, al ser un fenómeno dinámico, el reto es poder predecir cuál es el lado que se favorece. ¿Ok? Tal vez me interese tener yoduro de hidrógeno, así que necesito condiciones o manipular al sistema para que esto sí se verifique, que tenga yo en el equilibrio una mayor presencia del yoduro de hidrógeno, en este caso. Así que para ello nos va a servir el principio de Le Chatelier, que bueno, aquí tenemos una infografía de esta página que les recomiendo. Es una página que recopila datos y temas del mundo químico que se llama compoundchem.com, y en esta página encontramos descritos distintos temas de cinética, de catálisis, de química orgánica, de preocupaciones ambientales, y las describe en este tipo de infografías. Bueno, el principio de Le Chatelier es propuesto por Henri Louis Le Chatelier, que vivió en el siglo XIX, parte del XX, y tuvo una formación como ingeniero mecánico. Todavía no existía la ingeniería química. Estudió en París y, a pesar de ser ingeniero, le atrajo más el campo químico y ahí tuvo mayores aportaciones, ¿no?
Este principio es una de sus más conocidas aportaciones del químico Henri Louis. Bien, vamos a ver. Si planteamos una reacción en equilibrio, como las que hemos estado estudiando, donde tenemos dos productos C y D a partir de A y B, podemos decir que en el equilibrio dinámico, la rapidez con la que se forman los productos es la misma rapidez con la que se forman los reactivos. ¿Okay? En el equilibrio dinámico, como vimos, las concentraciones ya no están cambiando, pero eso no quiere decir que se ha detenido la reacción. Aquí nos proponen un ejemplo de visualizar cómo si yo cambio las concentraciones en algún lado de la reacción, el sistema va a reaccionar en sentido contrario, es decir, una perturbación a las concentraciones o a la configuración de este equilibrio, el sistema va a tratar de reponer ese estado de equilibrio. Si nosotros sacamos del equilibrio a un sistema, el sistema va a reaccionar en el sentido contrario para reponerse a esa perturbación. ¿Ok? Aquí nos plantean que si yo estoy, por ejemplo, un ejemplo visual, por ejemplo, la persona 1 está cavando un hoyo y lo está extrayendo esa tierra hacia acá, y la persona 2 está reponiendo la tierra que sacó la persona 1. ¿Ok? Así, el equilibrio es, en este ejemplo gráfico, la persona 1 remueve la tierra y la coloca aquí a la misma velocidad con la que la persona 2 lo repone. ¿Ok? Si la persona 1 comienza a extraer con mayor velocidad la tierra, la persona 2, para recuperar el equilibrio, tiene que actuar en sentido contrario a mayor velocidad. Después, una analogía con los vasos comunicantes es que si yo agrego un volumen de agua a un lado de un vaso comunicante y tengo un mayor volumen de este lado, el sistema reacciona para equilibrar ambos volúmenes en ambos lados de los vasos comunicantes. Es decir, el principio de Le Chatelier nos dicta que cuando hay un cambio en las condiciones de este equilibrio dinámico que veíamos en las reacciones anteriores, el sistema actúa en manera contraria para reponerse de ese cambio. ¿Okay? Esa reposición, esa acción de reponerse al cambio resulta en cambios en las concentraciones de los reactivos o de los productos dependiendo de la perturbación que hagamos sobre el sistema. ¿Qué perturbaciones puedo hacer al sistema? Bueno, puedo cambiar concentración, puedo cambiar temperatura experimentalmente o debido a una reacción endotérmica o exotérmica, o puedo cambiar la presión o observar que el sistema tiene un cambio de presión. Bien, vamos a dejar aquí la sesión para hablar con más pausa de este principio de Le Chatelier, pero nos quedamos con la conclusión que el principio de Le Chatelier nos va a dictar o a ayudar a predecir hacia dónde reacciona el equilibrio, ya sea por una perturbación en la concentración, en la temperatura o en la presión.
Entonces vamos a tener que ver ejemplos donde necesitemos mayor presencia de productos, que es básicamente lo que nos interesa, ¿no? Como personas entusiastas de la química, tener más productos, y lo vamos a lograr dependiendo de la reacción, cambiando la concentración, cambiando la temperatura o cambiando la presión. Les voy a compartir un par de videos para que se visualice esta reacción del sistema en cuanto a reponerse de un cambio y querer volver al equilibrio, especialmente en cambios de concentración, temperatura y presión. ¿De acuerdo? Sí, profe.